Te saludo, mi nombre es Luis Guzmán y esta es la actividad de planeación de actividad educativa. Eh, Esencialmente, esta actividad de evaluación está orientada para la finalización de una clase, no para la finalización de un curso en sí o la finalización de un periodo, por decirlo así. Por lo tanto, es una actividad leve, no cuenta con muchos temas, solo un tema específico que sería el de el que vamos a ver. Bueno, antes que nada, miremos. Aquí está el área, geometría, asignatura geometría, el grado, sexto grado, el periodo, segundo periodo, fecha, sería mayo 2022, tiempo estimado 120 minutos, sería más o menos el tiempo que tomaría la clase. Dentro de los estándares está, decide acerca de las estrategias para determinar qué tan pertinente es la estimación y analiza las causas de error de los procesos de emisión. Bueno, antes que nada, antes de hablar de estándares, tengo que decir de qué es la clase. La clase es sobre áreas, longitudes y volúmenes de figuras geométricas. Sería necesariamente explicar todo sobre eso, cuáles son los componentes, cómo se interrelacionan, cómo, por ejemplo, un ángulo pertenece a un triángulo y un triángulo a la vez a una pirámide, cómo todo ese tipo de cosas se interrelacionan entre sí, cómo el metro cuadrado pasa a ser un metro cúbico, por qué se dice metro cúbico o metro cuadrado o el metro lineal. Bueno, bueno, ahora sí los estándares serían: estima el resultado de una medición sin realizarla de acuerdo con una referencia previa y aplica el proceso de estimación elegido y valora el resultado de acuerdo a los datos del contexto del problema. Otro sería estima las medidas de longitudes, área, longitudes, masa, peso, ángulo y presencia o no los modelos de objetos. Decide sobre la convivencia de los instrumentos a utilizar según las necesidades de su situación. Bueno, básicamente lo que está planteando aquí es que el estudiante logre manipular las áreas, los volúmenes, las longitudes y pueda interpretar cualquier tipo de figura en su vida cotidiana y pueda extraer ese objeto matemático y a su vez utilizarlo para poder hallar y manipular ese conocimiento, resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, el derecho básico de aprendizaje que toca este tema sería proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades de ángulos, longitudes, áreas y volúmenes para resolver problemas de la vida cotidiana. Los subtemas son unidades de medida, longitud, área, volumen y todo lo que sería concentración de- perdón, lo que serían las áreas bases, perdón, las figuras en sí. Dentro de las figuras encontraríamos el ángulo, todo lo que sería un ángulo, longitudes, aristas, todo ese tipo de cosas, vértice, ese tipo de componentes. Entonces, por eso serían las dos subtemas y el propósito de aprendizaje sería entender de manera clara cuál es una figura en la vida cotidiana y cómo calcular dichas figuras y manipularlas. Ya, entonces, las figuras estarían todas desde desde las unidimensionales, que sería la línea, hasta el, cualquier figura tridimensional común, se puede ser un cilindro. Competencias ciudadanas, bueno, en el componente de competencia de trabajar, de la competencia ciudadana, aquí hablo esencialmente de la convivencia entre los estudiantes, de manejarse bien. Yo pienso que hay que motivar al estudiante que sea, a que comparte conocimiento con sus compañeros, porque básicamente la ciudadanía es eso, es simplemente compartir conocimientos entre todos. Y es algo que yo pienso que se debe marcar desde el aula. Son valores o bases que se deben dar subliminalmente en el colegio. Bueno, en modelación sería el estudiante interpreta, concentra figuras, que sería ya, empieza un poquito, introducimos al estudiante con figuras y le preguntamos, por ejemplo,
qué figura tú ves en esta caja o qué figuras tú ves en este reloj, para que vayas trayendo todo ese tipo de objetos matemáticos y lo vaya aprendiendo a base del patrón para luego manipular algebraicamente dichas áreas y figuras. Al momento de analizar y construir, perdón, en la parte de comunicación, al momento de analizar y construir distintas figuras geométricas, el estudiante hace uso de la interpretación de datos para comprender el lenguaje algebraico, ya que sería ya más la comunicación hacia la parte del lenguaje algebraico. Empezaríamos a plantear un poco qué serían las áreas, cómo se expresarían en forma de lenguaje algebraico para poder comenzar a calcularlas. Y después viene el razonamiento, que sería que el estudiante plantea explicaciones coherentes y propone interpretaciones, respuestas posibles, adopta o rechaza argumentos. Y esto sería ya cuando ya el estudiante ya recibió todo el conocimiento de parte de la clase y estamos realizando una retroalimentación que a él no le parece, porque lo importante es que a él lo que se le está enseñando tenga sentido, que no tiene sentido para él, qué obstáculos de aprendizaje tiene y cómo podemos eh, solucionarlo. En la parte de aprendizajes está reconocer la construcción de figuras geométricas con base en, en otras figuras geométricas. ¿Cómo así? El ejemplo que puse ahorita, que una pirámide se compone de triángulos, por ejemplo, o se puede confundir, si es una pirámide con base cuadrada, de cuadrados y triángulos, un cilindro es un rectángulo y dos círculos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ayudarlo a que el estudiante pueda comprenderlos. Propone y ejecuta procedimientos para calcular el área de volúmenes de figuras geométricas. Bueno, eso sería ya el procedimiento algebraico para calcular áreas. Entiende cómo se relacionan diferentes conceptos como áreas, superficies, interpreta expresiones algebraicas, utiliza el lenguaje algebraico. Bueno, para no hacer esto tan extenso, básicamente estos serían los aprendizajes en la parte de modelo o metodología, perdón, de aprendizaje, la constructivista, a base de aprender a base del conocimiento previo, que su base sea el conocimiento que tiene anteriormente, no el que le toca, por decirlo así. Ese sería el modelo de mi clase. Y por último, no, perdón, la caracterización de descripción de los estudiantes. Bueno, estos son los estudiantes encuestados, perdón, que realizaron la actividad. Son mis dos hermanas, Sharon Guzmán y Andrea Guzmán. Las dos tuvieron excelente desempeño, son buenas estudiantes las dos. Hay una que no le gusta, una de las dos, a Sharon no le gusta la matemática. Pero yo traté a base a ella le gusta más, es más de aprendizaje kinestésico y yo me metí por ahí y le enseñé este tema para que me pudiera colaborar. Bueno, en exploración, ya aquí iniciaremos con el taller, no, perdón, esto sería ya la clase en sí. Primero partiríamos con las reglas vamos a llamarlo así, para la clase, que sería levantar la mano para participar, no copiarse a un compañero, respetar el uso de la palabra en la clase, usar un lenguaje adecuado. El objetivo sería calcular áreas de los estudios y diferentes componentes. Ese es el objetivo. Yo se lo explicaría a los estudiantes. Ese es el objetivo que yo necesito que ustedes aprendan. Y que se comenzaría la clase primero con el conocimiento previo, que sería partiendo de que si saben o no saben qué es una longitud, qué es un área, perdón, qué es la longitud, área, volumen, todo ese tipo de cosas, para después pasar a la estructura de la clase sí, que ya sería el desarrollo de las longitudes, área, volumen, figuras planas, figuras tridimensionales y todo ese tipo de cosas. Aproximadamente sería 15 minutos. Después vendría las estrategias de diferentes figuras geométricas, tridimensionales, cubos, pirámides, conos, etcétera. Y bueno, vamos a la parte de valoración. Vamos a la parte de evaluación para no hacer esto tan largo. Yo de todo modo le voy a mandar el documento. Y aquí ¿dónde está? Tu área, volumen, valoración. Bueno,
La idea es que los estudiantes socialicen, o la actividad que yo realicé, que yo la tengo resumida acá abajo, es que los estudiantes, primero yo presentar figuras así, figuras en plástico, y reunirlos en grupos, y a base de esto, yo le pido que los estudiantes en grupo solucionen un, uno de estas figuras. Y la idea es que hay en el volumen y la superficie de dicha figura, porque son figuras tridimensionales. Y la idea es que los estudiantes compitan entre grupos para que fomentemos ese espíritu de competitividad sano entre grupos donde el que gane ganará una nota adicional y el que pierda simplemente no le pasará nada. Algo así pienso que es la actividad, y entre la retroalimentación me gustaría, yo que estudio física, este, enseñar esto, que esto se llama eh, medición de volumen de Arquímedes, que es metiendo un objeto dentro del agua y el desplazamiento del agua sería el volumen de el volumen sí, de dicha figura que se introdujo al agua. Entonces, ese sería, yo por ejemplo llevaría un potecito de agua y haría eso para que comprobemos juntos cuál fue el volumen, porque la idea no es que el estudiante me crea a mí porque sí, porque yo lo digo, sino que compruebe él. Y dentro de los grados de desempeño están el grado de desempeño básico o bajo, que no logró adquirir o manejar el conocimiento; el mínimo, que es que logró, rasando, por decirlo así, ese conocimiento de la medición de área, el cálculo, perdón, de áreas, superficies y volúmenes; el alto, que sería el estudiante alcanza satisfactoriamente los años, perdón, que los años, los desempeños necesarios que le permiten calcular longitudes, áreas y volúmenes. Y la última sería el estudiante supera las expectativas de las competencias, que sería calcular áreas, longitudes y volúmenes, sería que lo maneje bien. Listo, eso básicamente sería toda la actividad de evaluación que yo preparé para esta clase.